Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es es un gusto poder encontrarnos en la mañana de hoy desde diferentes lugares y además desde diferentes países. Hoy estaremos en una reunión para comentar todas estas cuestiones que tienen que ver eh, con alinear realmente cuál es la visión del cambio sistémico que se tiene, sobre todo desde los capítulos de Catalyst 2030 de España y Portugal. Nos acompañará Ana Claudia González, que es la co-chair del capítulo de Catalyst 2030 de Portugal. Alejandra Ramírez, que es nuestra coordinadora de los capítulos de España y de Portugal, y bueno, yo misma soy Soraya Sánchez, que soy la co-chair del capítulo de España. Gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a ver un breve vídeo para mostrar todo lo que se está gestionando desde la Catalyzing Change Week de este año y todas las oportunidades además que puede traer con ello. Y comenzamos. Muchas gracias. Welcome to Catalyzing Change Week. This year's Catalyzing Change Week is about solutions from the front lines by social innovators. We are introducing the concept of systems innovation economy, which is all about putting the community at the center. It's about values and principles and working together to co-create an economy with a positive impact. In 2022, Catalyst 2030 concentrated its efforts on bringing proximate leaders and frontline solutions to the forefront. Collaborations led by members from the Global South produced groundbreaking reports on climate and transforming education, with an emphasis on offering local solutions. We continued our mission to create an enabling environment for social entrepreneurs to flourish by initiating a letter to donors, signed by more than 1,200 social entrepreneurs and innovators. The Catalyst 2030 awards ceremony was spectacular, and the awards themselves welcomed by the private sector, governments, multilaterals and donors. Catalyst 2030 as a movement is disruptive. One of the best things I think that's come out of Catalyst 2030 so far is incredible collaboration across the ecosystem that just didn't exist before Catalyst came into being. The thing I love most about Catalyst is that it's an open movement for social entrepreneurs around the world. I'd encourage anyone who's looking to be more connected with their local communities around social development goals to come along to Catalyzing Change Week. Let's co-create the systems innovation economy. Please click on this link and share your ideas and thoughts. We look forward to your feedback through the week and to co-create the systems innovation economy. Thank you. Welcome to Catalyzing Change Week. Bueno, entiendo que ahora me toca darles la bienvenida a todos y a todas y pues decirles que van a estar aquí compartiendo con nosotros este tiempo que, como decía Soraya, este es un momento de alinear, entender qué quiere decir esto del cambio sistémico, del impacto sistémico, porque para ser una estrategia de cambio sistémico lo que es fundamental es tener realmente un entendimiento de qué llamamos cambio sistémico y qué llamamos impacto sistémico, entender por qué hay que cambiar y después qué hacer para cambiar y cómo conseguir capacidades para poder hacerlo. Esto vamos a tener aquí un momento curioso porque yo soy portuguesa, entonces tenéis una portuguesa hablando español con unas diapositivas en inglés. Pues más variado que esto yo no logro imaginar. Pero
entonces empezar a decirlos que yo hago parte de Action for Systemic Impact. Es un espacio que he co-creado con una compañera, que también ella misma es co-chair de los capítulos de España y de Portugal. Y es un espacio para compartir y experimentar. Entonces, nosotras trabajamos a nivel del soporte estratégico, a nivel de la innovación de los ecosistemas y de la creación de capacidades, siempre desde una perspectiva de crear los puentes necesarios y los cambios necesarios para poder tener impacto sistémico, muy alineadas y enfocadas en lo que es el objetivo 17, ¿no? Entonces, la idea es que este espacio sea un espacio de profesionales, de personas que estén en las comunidades haciendo cambio sistémico, las personas que estén en las organizaciones, que sean emprendedores sociales y que pues quieran compartir su experiencia y a la vez pues trabajar con nosotras para que podamos nosotras también compartir nuestra experiencia. Estamos hablando de varios años, yo les digo de mi parte casi 3 décadas de trabajo alrededor de todo esto. Entonces, por ahí vamos. El gran objetivo de la conversación de hoy es, por un lado, alinear estos conceptos que les comentaba y después abrir a todos los que estáis y especialmente con Soraya, con Aleja, empezar por cuestionar, ¿no? Cuestionar, compartir qué veis, cómo lo veis desde el punto donde están y de las intervenciones que hacéis. Entonces, María, si podemos irnos a la siguiente. A ver, aquí empezando por pensar por qué las organizaciones tienen que cambiar. Y cuando hablamos de organizaciones, hablamos también, y aquí abriendo un poco más el espacio, cuando hablamos de organizaciones, hablamos más que nada de personas. Entonces, yo voy un poquito más lejos y comparto con ustedes cómo yo veo la organización. Las organizaciones para mí siempre fue muy fácil mirar a las organizaciones como entidades vivas, ¿no? Porque yo veo las organizaciones son personas, no son más que personas, y son personas que están actuando o interactuando hacia un objetivo común, ¿no? Y al igual que las personas tienen su vida, tienen sus grados de crecimiento, sus grados de maturidad, tienen sus valores, pues las organizaciones resulta que son entes que también tienen su historia, también tienen su vida, también tienen su evolución, desde más chiquitos a más maduros, y van sufriendo todos los retos que al final nosotros mismos y las personas que hacen parte de la organización van evolucionando, y las organizaciones van evolucionando también. Entonces, la gran cuestión ahora es que el nivel de complejidad que estamos enfrentando nos pide, o nos exige más bien, que trabajemos juntos, que trabajemos con el otro, ¿no? Esta forma de trabajar en que venimos trabajando hasta ahora ha estado bien para traernos donde estamos, pero no nos funciona para ir más allá. Entonces, trabajo competitivo, trabajo individualista, ya no nos va a poder responder, porque cada vez más la complejidad que tenemos que afrontar nos llama a entender que todo está interconectado, que no hay un trabajo en que hay el liderazgo distanciado de las propuestas de valor o del trabajo con la gente, de las estructuras de gobierno. Entonces, todo esto está interconectado y tenemos que empezar a entender
que solamente así podemos avanzar y llegar a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que queremos afrontar. Entonces, este es el por qué hay que cambiar, ¿no? Porque esta cuestión del impacto sistémico no es solo hacer lo mismo con un nombre diferente, es hacer cosas diferentes. Y la gran diferencia va de cómo actuamos, cómo entendemos el mundo, más que nada, y en primer punto, y después cómo interactuamos unos con los otros. Y en la próxima diapositiva, María, a ver un poquito qué necesitamos, ¿no? ¿Qué necesitan las organizaciones para llegar a tener un impacto sistémico? Pues necesitamos hacer varias cosas, desde experimentar y crear una cultura de experimentación, que es algo que es muy difícil. En Portugal y en España no tenemos mucho esta cultura de experimentación porque tenemos mucho miedo al error, entonces no tenemos cultura organizativa que nos permita equivocarnos y decir, oye, pues esto de caer es parte de aprender a caminar. No tenemos mucho eso, hay que aprender con los demás, eso también no tenemos una cultura muy abierta a eso, porque se nos da mucha vergüenza decir, oye, no sabemos, y enséñame y dime que quiero aprender contigo, ¿no? Hay que crear pues una narrativa colectiva en donde podamos todos contar lo que vemos y la realidad que está a nuestro alrededor de una forma co-construida y en donde el entendimiento sea común. Tenemos que entender por qué hay que hacer estas cosas. Tenemos que colaborar, contestar a los problemas desde una perspectiva colaborativa, trabajar en nuestro ecosistema, y cuando hablamos de ecosistema no es el ecosistema de nuestra organización, porque hoy día todavía sigue siendo un reto fuerte el poder trabajar en la organización como un ente global, ¿no? Estamos muy en silos en el trabajo y la verdad es que incluso dentro de la organización es difícil crear estos ecosistemas, pero hay que ir más lejos. Cuando hablamos en ecosistema estamos hablando de trabajar con los proveedores, trabajar con los clientes, trabajar con los reguladores, trabajar con la gente que interactúa con nosotros y en el espacio donde estamos trabajando también. Y después tenemos que aprender a celebrar, y a celebrar los aciertos y a celebrar los errores. Y esto, los aciertos nos cuesta, pues los errores, pues ni imaginamos muy bien cómo se hace eso, pero celebrar el error es algo que es fundamental para el proceso de aprendizaje y de evolución. Entonces, estos son lo que vemos que las organizaciones necesitan para llegar a tener un impacto sistémico. Ya, María, si podemos avanzar. Estamos viendo, y cuando miramos a nuestro alrededor, muchas gentes hablan, oye, pues estamos haciendo cambio sistémico, ¿no? ¿Y cómo se hace, cómo se está haciendo este cambio sistémico? Pues a través de formación, a través de cambios de políticas, a través de la creación de narrativas y cambio de mentalidades, a través del cambio de lo que son los comportamientos de los consumidores, de los grupos, a través de la transformación tecnológica, ¿no? Que mucho se habla de la tecnología digital, de la inteligencia artificial, ¿no? Pues trabajando en cómo ir creando servicios más alineados con las necesidades que tenemos, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿esto de una forma aislada va a producir realmente un impacto sistémico? Pues
eso es lo que abrimos a la reflexión. Y abrimos a la reflexión porque yo siempre me acuerdo de un ejemplo que hemos vivido en Guatemala con un conjunto de fundaciones. Y entonces había fundaciones, todas ellas estaban orientadas al desarrollo de la educación. Entonces había una fundación que estaba construyendo escuelas, había una fundación que estaba formando a maestros y había una fundación que estaba pues trabajando en la seguridad para que los niños pudieran ir de su casa a la escuela. Entonces, esto parecía muy bonito, pero cada uno estaba haciéndolo en partes distintas de Guatemala. Entonces, donde se construían escuelas no había ni seguridad para los niños ir a la escuela, ni maestros. Donde se estaba formando maestros, no había escuelas. Y donde se estaba trabajando la seguridad de los niños, pues ni escuelas ni maestros. Entonces, lo que hicimos en ese entonces fue hablar con estas 3 fundaciones y proponerles, oye, ¿y por qué no intentamos? No es que le estemos pidiendo que cambien vuestro quehacer, ¿no? Vuestra misión, pero si intentamos ponernos de acuerdo y hacer un trabajo conjunto en una comunidad. Entonces, ver qué resulta en esa comunidad. Cuando tenemos escuelas, tenemos maestros y tenemos seguridad. Y pues cuando hicimos ese experimento, ahí sí tuvimos impacto. Ahí sí nuestros esfuerzos han impactado una comunidad. Y a partir de ahí pudimos pasar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Pero si hacemos todos estos cambios, cada uno en su ritmo y aisladamente de los demás, pues el nivel de impacto es mucho más pequeño. Entonces, de ahí empezar a hablar de las cuestiones sistémicas, ¿no? En la próxima diapositiva vamos a mirar un poco estos cambios y María va a darnos aquí esta oportunidad de ver qué tipos de intervención y de diseño. Y aquí es entender que hablamos idiomas distintos aunque estemos diciendo las mismas palabras. Y muchas veces decimos que estamos haciendo cambio sistémico y estamos apuntando para lo que llamo yo el dilema de las limas y limones entre España y México, ¿no? Que en España un limón es una cosa gran y amarilla y en México se llama una lima. Y una lima en España es una cosa verde pequeñita y pues se llama limón en México. ¿Y qué quiere? ¿Por qué traigo limas y limones? Porque estamos hablando y utilizando la misma palabra creyendo que estamos apuntando a lo mismo y no estamos. Con el impacto sistémico y el cambio sistémico pasa lo mismo. Entonces intentamos aquí hablar un poco, hacer estas distinciones. La gran mayoría de las organizaciones, desafortunadamente, todavía tiene un pensamiento lineal y una acción lineal. Y cuando hablo la mayoría, pues apuntamos al que el 75% de las organizaciones están todavía con aproximaciones tradicionales. Después el 15% empiezan a tener una aproximación, un abordaje más híbrida de sistemas, en donde su pensamiento es sistémico, sin embargo, su acción es lineal. Y esto es algo que es muy normal porque logramos pensar, pero las herramientas y la estructura que tenemos al final está montada con base en una práctica de linealidad. Entonces, aunque pensemos con los sistemas, cuando vamos a actuar, actuamos como si no pensáramos desde una perspectiva sistémica. Después existe un abordaje de cambio de sistemas y ahí pues ya podemos
trabajar con nuestro ecosistema, y cuando hablo nuestro es el ecosistema donde está la organización, sus proveedores, sus clientes, y vamos utilizando herramientas de gestión ya con una perspectiva sistémica. Entonces, pues un 7% de las organizaciones están por aquí. Y hay un 3% que ya va un poco más lejos y habla de systemic impact o impacto sistémico. Y este impacto sistémico, cuando hablamos aquí de esta forma de actuar, es no solamente que tenemos pensamiento sistémico, tenemos actuación sistémica en nuestro ecosistema, pero vamos más lejos, que empezamos a interactuar entre ecosistemas y a trabajar colectivamente con la sociedad, con los demás ecosistemas. Ya nos juntamos con nuestros competidores, que es muy divertido cuando eso pasa y podemos ver que de repente están competidores de toda la vida juntos trabajando para cambiar un sector. Y les doy un ejemplo muy sencillo del sector de la moda, de esta moda rápida de ropas y que están cambiando hacia economías más circulares, y de repente tenemos a las grandes marcas de ropa juntas en un trabajo de reconversión de sus proveedores. Y esto es algo que está basado en su conciencia de crear un impacto sistémico y entender que su cambio hacia una economía circular va a poner problemas muy importantes en sus proveedores que están en Pakistán, que están en India, que están en Bangladesh, y muchas comunidades viven de proveer las fibras para hacer la ropa. Pues si estamos creando una economía circular, muchas de esas comunidades van a dejar de tener trabajo y van a dejar de tener formas de alimentar sus familias. Y entonces de repente varias de las grandes marcas se juntan para trabajar con esas comunidades y reconvertirlas. Pero no vamos más lejos. En España, Iberdrola ha hecho algo semejante alrededor de estaciones de energía de carbón que han cerrado, pero han trabajado con las comunidades de esas localidades para reconvertir sus capacidades y para no impactar negativamente la comunidad, porque están mejorando su negocio, mejorando su producción, haciéndola más ecológica, pero tienen la conciencia de que al hacerlo más ecológico, eso tiene impacto en las comunidades, y entonces es su responsabilidad trabajar con las comunidades. Entonces, cuando hablamos de estas cosas y de este tipo de acción, ya estamos hablando de organizaciones que tienen abordajes más de impacto sistémico. Pues haciendo un poco esta distinción que la hacemos desde Action for Systemic Impact. En la siguiente podemos también lanzar la pregunta, ¿será que todos los cambios de sistemas nos llevan a tener impactos sistémicos? Y esto porque hay cambios en el sistema, y hacemos estas distinciones, ¿no? Hay cambios en los sistemas, hay acciones dentro de un ecosistema, y después hay un cambio de sistemas hacia el impacto sistémico. ¿Y hacia dónde queremos llegar? Es a este último eslabón de esta cadena, en donde podemos realmente impactar a la sociedad, impactar la economía, impactar la forma como entendemos el mundo y creamos y nos vemos dentro del mundo, y lo que creamos se engloba en todo lo que es sus áreas de impacto, ¿no?
Entonces, la pregunta aquí es realmente que reflexionemos si todos los cambios nos llevan a tener impacto. Y esto es una reflexión que nos gusta tener también en abierto. En la siguiente, María, esto porque vemos ese camino hacia al impacto sistémico como una sucesión de pasos, ¿no? de niveles. Y esto yo lo veo más, no niveles hacia arriba, sino círculos de expansión, ¿no? Un poco más como, primero trabajamos en un cambio de paradigma, después vamos a trabajar en cambios pequeñitos en el sistema, después avanzamos para trabajar con el ecosistema, después vamos a trabajar en cambio de sistemas y finalmente llegamos a un impacto sistémico. Y esto que aquí, pues en la diapositiva, nos resulta más fácil ponerlo así de escalerita, yo lo veo más como círculos cada vez más amplios de impacto. Pero hay que partir de este cambio de paradigma y todavía ahí estamos muy centrados. Y cuando pensamos en los IDGs o como lo llamamos, Objetivos de Desarrollo Interno, de lo que nos habla es de este cambio de paradigma, de cómo cada uno de nosotros tiene que cambiar la forma como ve el mundo, cómo se ve a sí mismo y cómo ve a los demás, para que después podamos ir trayendo más y más gente a estos procesos de cambio y llegar a impactar realmente la sociedad y la economía. En el punto siguiente, María, es un poco aquí, con base en todos estos principios, que llegamos a la gran cuestión, ¿cómo se hace una estrategia para el cambio sistémico y para llegar a tener impacto sistémico? Por un lado, hay que hacer un análisis sistémica del problema. Después hacer un análisis sistémica de la solución. Crear una propuesta de valor que sea y que tenga un entendimiento sistémico. Crear una teoría, no una teoría de cambio, sino una teoría de cambio sistémico. Hay que crear indicadores de impacto que nos permitan medir, pero no tanto un medir para pedir responsabilidades en plan de, oye, ¿por qué no llegaste? ¿No? Es más bien, oye, ¿hacia dónde hemos llegado y qué hay que hacer a partir de ahora? Porque estamos siempre en un proceso de experimentación y mejora. Y esto es una lógica que también es necesario tener presente. Y después crear una estrategia de resiliencia, que el cambio sistémico hacia el impacto sistémico no es algo que se hace una vez. Es como una espiral. Y es una espiral que, y de ahí hablamos de los círculos cada vez más amplios, ¿no? Entonces es una espiral que empieza a un nivel individual y va poniéndose cada vez más grande. Pero los pasos que vamos dando son idénticos, pero con abrangencia distinta, con una capacidad de ir abrazando grupos más grandes y realidades más grandes. Entonces, cuando pensamos en hacer una estrategia de cambio sistémico, estamos pensando de una forma muy simplificada en estas 6 componentes. Y María, en la próxima, por favor. ¿Qué principios, ¿no? ¿Qué principios están en la base de esta actuación? Por un lado, todo tiene que ver con las dinámicas de los sistemas. Tenemos que entender que hay o nos conectamos con las dinámicas
que existen entre las componentes de nuestras relaciones, al final las dinámicas comportamentales, o va a ser muy difícil pensar y trabajar sistémicamente. Por otro lado, hay que alinear posiciones y co-crear con todos los agentes que son corresponsables de un cambio, ¿no? Cuando pensamos, oye, nuestra realidad está muy mal. La verdad es que no está. La realidad está como la hemos diseñado. Podemos ser más o menos conscientes de que hemos diseñado la realidad así, pero todo lo que pasa a nuestro alrededor no son más que acuerdos entre hombres, y aquí hombres, mujeres, entre entidades de la sociedad. Y si son acuerdos entre personas, vamos a hablarlo así, si son acuerdos entre personas pueden cambiar, podemos cambiar nuestros acuerdos, podemos empezar por cambiar los acuerdos que tenemos con uno mismo y después con los demás. Y entonces pensar, ok, si para construir esta realidad yo necesito de todos ustedes, pues es con todos ustedes que tengo que sentarme y co-crear una realidad distinta. Y esto nos obliga muchas veces a uno de los grandes retos, que es sentarnos con los malos. Llamar a los malos de la película, que nunca somos nosotros. A ver, los malos siempre son los demás. Pero hay que llamarles, y sentarnos a la mesa y co-construir con ellos también la solución, ¿vale? Y nos pasa mucho que muchas veces queremos hacer cambio sistémico, pero no queremos sentarnos con los malos. No queremos escuchar sus inquietudes, no queremos construir una solución que pueda responder a sus necesidades y a las nuestras. Entonces, esto es fundamental para poder llegar a un impacto sistémico. Después hay que reconstruir o construir todo que son los sistemas de toma de decisión, de relación, y reconstruirlos hacia una funcionalidad, hacia que realmente pueda ser factible esto de ponernos de acuerdo, de pensar conjuntamente, de crear y co-crear con los demás, porque nuestros procesos, nuestros sistemas de funcionar no están preparados para eso. Están preparados para que podamos competir, que podamos estar unos contra los demás, ¿no? Y esto hay que romperlo. Hay que crear condiciones reales para que podamos, en vez de combatir, trabajar en conjunto, ¿vale? Después, otro principio es que esto no llega con pensarlo, diseñarlo, pero después hacer una gestión con herramientas y fórmulas y procesos que son lineales. Hay que cambiar la forma de gestionar todos estos procesos y cambiar hacia una forma de gestionar que incluya estos pensamientos y esta perspectiva sistémica. Después hay que adaptar las soluciones al contexto específico. Esto de cortar y pegar. Oye, porque yo he leído un libro o he estado en una formación y ellos hicieron así y ahora yo voy a hacer exactamente lo mismo. No funciona. Decirles, no funciona. Entonces, hay que adaptar la receta a nuestra situación concreta. Y esto es algo que muchas veces en nuestra vorágine de hacerlo rápido, de hacer muy eficiente, creemos que, oye, pues yo ya vi cómo se hace, o dame la receta y yo la voy a aplicar. Y la verdad es que cada organización es un organismo vivo y está en un estadio muy diferente de su desarrollo. Cada una es una. Y lo que tenemos es que entender el concepto y después
con ese entendimiento, lo primero que hacemos para poder cambiar es saber dónde estamos. Oye, ¿cómo está la organización? ¿En qué punto de evolución está la organización? Y esto no es bueno ni es malo, pues es un continuo, ¿no? Es un continuo donde las organizaciones, al igual que las personas, van evolucionando. Y hay que saber, pues, dónde está la organización, qué es posible para la organización ver qué está en su realidad. Y esto porque a medida que evolucionamos las personas, vamos viendo cosas distintas. Y había cosas que no éramos capaces de ver hace 10 años y que hoy somos. Y con las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Entonces, no adelanta pues darle una bici a un niño que tiene 1 año porque no va a poder dar una vuelta en la bici. Entonces hay que entender, oye, pues este está medio que aprendiendo a caminar, pues vamos a partir de allí nuestro proceso de cambio hacia un cambio sistémico. Y después hay que finalmente cambiar de una transformación de mi organización o una transformación de mi ecosistema para una transformación colectiva de la comunidad, de la región, del país, hasta una transformación global. Y este es el camino que vamos haciendo. María, en la próxima. Finalmente, para hacer todo esto hay que no solamente pensar distinto, hacer distinto, hay también que tener capacidades distintas, porque no logramos con las capacidades que tenemos, no logramos pensar distinto y no logramos hacer distinto. Para eso, desde Action for Systemic Impact creamos un programa de desarrollo de capacidades que tiene tres grandes áreas de intervención. Un área que tiene que ver con unas clínicas, y cuando hablamos clínicas hablamos de espacios abiertos donde las personas pueden venir y compartir sus dudas y compartir sus inquietudes y compartir su experiencia. Y esto es algo que desde nuestro punto de vista es fundamental, que es aprender o empezar a aprender con nuestros pares y tener un espacio donde podamos hacerlo. La otra componente es una componente de reconocimiento. Es un reconocimiento a los que son pioneros en estas prácticas de impacto sistémico y no solo soportar sus trabajos, sino darles visibilidad. Darles visibilidad para que toda la comunidad pueda saber, oye, estos sí están haciendo las cosas, vamos a ver cómo están haciendo para que podamos tener inspiración. No es para cortar y pegar, ojo, es para poder inspirarnos. A ver, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo estás haciendo? Bien, si lo estás haciendo así en tu realidad, esto traducido a mi realidad, ¿cómo lo puedo empezar a hacer? Entonces, esto es un espacio de reconocimiento. Y después hay lo que llamamos una inmersión de liderazgo, en donde lo que queremos es que las personas tengan oportunidad de aplicar a sus realidades este conjunto de conceptos. Y trabajamos aquí en 4 de los conceptos más álgidos y que la gente nos pide más. Oye, pues, ¿qué hago para hacer un diseño de estrategia? ¿Qué hago para definir una propuesta de valor que sea de impacto sistémico? Oye, ¿qué hago para definir los indicadores? Oye, ¿qué hago para diseñar una estrategia de resiliencia? Entonces, estas son las 4 grandes preguntas y a las cuales trabajamos y con las cuales trabajamos en esta inmersión de liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, creemos que cada uno de nosotros es líder
en alguna dimensión. Y cuando hablamos que es líder, es alguien que está inspirando a los demás y creando las condiciones para que los demás puedan florecer. Y ese es el liderazgo de que hablamos aquí. Entonces, yo creo que con toda esta charla, lo que me gustaría ahora era escuchar qué veis, qué preguntas tenéis, qué les suena, qué no les suena, y cómo podemos seguir co-construyendo todas estas aproximaciones y estos conceptos. Así que Soraya, Aleja, demás participantes que se puedan animar a colocar cuestiones y compartir experiencias. Muchas gracias, Ana Claudia. Yo me voy a lanzar a romper el hielo. A mí me gustaría abrir un poco una línea entre la complejidad de todo lo que has presentado, que es verdaderamente como un universo paralelo, ¿no? para muchas organizaciones y en muchos territorios además. Y la complejidad de esto con el hecho de trabajar a nivel de personas, no solo en organizaciones, sino a nivel de participación. Que muchas veces la complejidad no solamente de las organizaciones, sino a nivel de gobiernos y esta gobernanza colaborativa que se supone que es en la que se está trabajando o en la que se quiere presuponer que se está encaminando todo, ¿no? Esta complejidad que siempre trae dentro de lo precioso que es poner en común a las personas, a sus ideas, desde una base de respeto, pero entendiendo las diferencias de todos, porque según lo que hablabas, claramente no se trata de que las organizaciones se conviertan en espejos de las demás, ¿no? No se trata de que yo haga lo mismo que tú y al final parece que trabajamos en una especie de competencia perfecta, sino de esta cuestión del respeto por la diversidad y la diferencia y ver que esas competencias pueden ser complementaridades a las que yo quizás no llego o para las que otros o otras tienen un talento mayor del que tengo yo o mi propia organización, ¿no? Pero es cierto que, como decías al principio, para eso hay que tener la capacidad de reconocer hasta dónde llego y hasta dónde no, desde un lugar además muy amable, de reconocer que el lugar donde se falla es parte del recorrido además, porque además incluso a nivel de personas, si no hubiera momentos en los que el camino debe virar, ¿no? o esos momentos de fracaso, el aprendizaje y el desarrollo a nivel humano sería muy precario. Así que bueno, sobre todo gracias por compartir esta extensa visión y yo dejo un poco ahí sobre la mesa esta complejidad de ver cómo alinear el pensamiento desde las personas que dirigen las organizaciones con las propias personas a nivel de ciudadanía de a pie. Gracias. Bueno, voy a continuar yo y primero también agradecerte, Ana Claudia, por toda la exposición de todo este funcionamiento que la verdad siento que es necesario llevarlo como a todos los niveles, desde un nivel personal, porque tú también en los diferentes ecosistemas donde estás involucrado, eres una pequeña organización con una vida, con unas cosas, y si tú como persona y como organización individual estás alineado y estás, como decimos, floreciendo, encontraste tu camino, pasaste por los errores que tenías que pasar, los fracasos que lo más importante de todo fracaso es aprender, que si no hay un aprendizaje del fracaso, pues ese sí es un fracaso, y si lo dejaste pasar. Entonces, me parece súper interesante el hecho de que la organización a la final, claro, por todo el contexto que estamos, lo vemos como una entidad, como una cosa aislada, pero realmente está hecha de personas y si estas personas están bien y están bien con su ecosistema, pues el ecosistema florece. Es
tan simple como la naturaleza, que donde tienes un árbol de cacao que está rodeado por las plantas que necesita y que le aportan, pues vas a tener un gran cacao. Si tienes una plantación con solo cacao que está solito, vas a tener pues un cacao que no va a ser destacado, que no va a tener sus propiedades como deben ser. Entonces, me parece súper importante acotar esto de que si lo hacemos desde pequeño, como tú dices, se agranda el círculo. Y me encantaría, digamos, que al momento de cuando uno está emprendiendo, cuando uno tiene una pequeña empresa, pueda tener esta base, que si tienes esta base, vas con otro pensamiento que no es el de la organización, que tiene que ser rentable, que tiene que tener solamente un propósito financiero, sino que realmente tiene un impacto social y tiene un impacto sistémico, tiene un impacto en todo su ecosistema y va como agrandando toda su actividad. Entonces, me encantó igual la idea de cómo o sea, cómo se van tocando los diferentes puntos y que a la final es darnos cuenta de que no estamos solos. Todo lo que hacemos va afectando. Entonces, dejo el aporte en cuanto a esa necesidad de tener esa organización personal organizada, como con ese impacto que tú como persona, como misión tienes, para que así lo puedas ir escalando en en todos los niveles que tú quieras participar, que va un poco alineado con la complejidad y diversidad que nos comentas, Soraya, de cada uno tenemos una misión y cada uno tenemos unos talentos y lo que necesitamos es saberlos hacer florecer. Muchas gracias, Soraya y Aleja. María, Herbert, Eugenio, ¿queréis aportar también aquí un poco a nuestra reflexión conjunta antes de que pueda también integrar un poco los contributos o sea, para que podamos integrar aquí los contributos de todos, ¿no? No sé, María, ¿quién se anima? Si no, ves, Bern, y después voy yo. No, María primero. Gracias. No, creo que es muy importante, sobre todo lo que también mencionaba el ejemplo de Alejandra con lo del cacao o tú con la escuela de Guatemala, que es muy importante como las dos primeras etapas que tú has dicho, pero sobre todo también no trabajar solos, porque al final también estamos como a lo mejor a veces doblando esfuerzos, pero aislados, por lo tanto el impacto es más limitado. Entonces también es como muy importante el colaborar y más con objetivos comunes. Y también la importancia del contexto, que has hecho hincapié, que también me ha gustado, porque o sea, no se puede tener en cuenta, o sea, se tiene que tener en cuenta la comunidad. Dentro de una comunidad también hay muchas diferencias, entonces está bien como una solución ha dado sus brotes en tal país, pero dentro incluso de España o incluso de Europa también no somos todos homogéneos, entonces también como el entender y hacerlo un poco como tuyo, pero me ha gustado mucho como también los visuales que has utilizado, creo que han quedado muy claros y muchas gracias por esta conversación. Te lo paso para ti, Ben. Gracias, María, y muchas gracias a Ana Claudia. Me ha gustado mucho la presentación. Enhorabuena. Es una presentación muy bien hecha, de las mejores que ya vi en las últimas semanas. Y tienes traído a ti misma también una presentación. Me parece que el concepto que has presentado es muy coherente, es muy alineado con otros conceptos, otras inspiraciones de Systems Innovation que nos pueden llegar de otros sitios. Hasta me gustaba mucho en algunas slides, tienes demostrado de forma lineal, como tú has dicho, para hacer el dibujo.
y he entendido rápidamente lo que estabas a explicar allí, ¿no? Es obvio. Pero me parece también para traducir este vocabulario que tiene que ser bien extraño a las empresas hoy en día, por lo menos el 70% o más, que no entienden. Tal vez les gustaría, pero no entienden este lenguaje. Necesitan traducción y hasta más que traducción, convencer y mucho más. Tal vez entienden un poco los SDGs, pero ni eso entienden muy bien. Pero me gustaba mucho la historia, el story mapping que tienes hecho con el concepto de ti mismo, que te has entrado ahí entre las líneas, muy bien hecho. Y tengo dos preguntas, si me puedo permitir hacer preguntas, y pueden parecer críticas o no son nada críticos. Son preguntas tipo, a mí personalmente me gustaría mucho hacer más un paso por dentro del concepto y entender un poco más cuáles son estas herramientas que están atrás de los principios, las varias fases, que no son fases lineares. Ya he entendido, es todo no lineal. Entonces, ¿cuáles son los conceptos? ¿Cuál es un concepto? No sé, déjame decir una cosa increíble tipo, ¿cuál es una herramienta de una propuesta de valor para florecer? Es que conocemos propuestas de valor, existen un canvas, izquierda, derecha, mas ¿o qué podía ser? Y tal vez tienes trabajado en esto, tal vez no. Y esto es una primera pregunta, Sergio. ¿Cuál es el toolkit que ven en conjunto con este concepto muy interesante? Y la otra pregunta, también mucho más retórica, es, ¿las empresas cómo reaccionan a este tipo de concepto? Porque parece a mí que el 70% ni entiende ese tipo de concepto y en cuanto entienden, parece que saltan encima tal vez solo en cuanto encuentran el profit. Mas el purpose del concepto es muy diferente. Es muy diferente. Hasta los primeros pasos son obvios, pero luego tal vez el tercer paso es muy importante y el cuarto paso, y tú usabas el ejemplo de Iberdrola, y creo que con este se puede explicar muy bien, porque ellos trabajan con comunidades, mas existe ahí siempre este balance entre comunidades, social, el bienestar, esta gente alimentar a las familias, lo económico de la región y el económico de la empresa como tal Iberdrola y el impacto al entorno que ellos tienen. Y paréceme también como lógica cuánta gente, cuántas empresas tenemos, tú decís 3%, pero cuántos podían ser y cómo podían agir para llegar a esta cuarta fase más interesante y más importante. Muchas gracias, Herbert, por tu contribución. Eugenio, ¿quieres aportar con tu granito de arena también a nuestra reflexión? Hola a todos. Yo soy portugués. Pido disculpas por mi español si no es perfecto. Yo estoy, en primer lugar, gracias por la presentación. Yo pienso que ha estado muy bien organizada. Solamente pienso que sería más provechoso haber más ejemplos de aplicación práctica de esos conceptos. Yo estoy en un proyecto, es Edital Más. Yo tensiono
hacer que los ayuntamientos rurales del interior de Portugal transmitan las informaciones locales como los editales y los eventos, cosas, esas cosas. Por toda la población que está interesada en esos eventos. Y yo soy un nativo de una de esas localidades y siento que como como no vivo allá, es difícil de acceder a ese tipo de información. Por lo que en primera instancia, yo he creado con unos amigos una plataforma en Facebook donde partilhamos las informaciones, pero hemos verificado que eso no funciona de parte de la sociedad civil. Y nos verificamos que teníamos que incluir los malos en este caso, que son las personas del ayuntamiento, son los que no tienen las competencias de compartir la información para toda la población remota, en este caso. Por lo que hemos creado una plataforma que posibilita y facilita a esas personas del ayuntamiento de partilhar las informaciones online. Es un cambio, es una acción en el ecosistema, no es un cambio sistémico. Es una acción que podrá añadir al cambio sistémico, pero es una acción y un cambio de paradigma que es, tenemos el ayuntamiento a publicar las cosas online, pero la población aún no está leyendo esas informaciones porque es una nueva plataforma, no es Facebook, no es Instagram, es una nueva plataforma que facilita un lado, pero dificulta el otro. Por lo que es difícil conciliar esas cosas. Nuestro nuevo paso es intentar facilitar el acceso por parte de la profesión o el awareness, traer la población a utilizar esta nueva plataforma. Es el cambio del paradigma. ¿Sí? Nosotros hemos verificado que el ayuntamiento no estaba sensible a publicar cosas en Facebook, porque Facebook permite comentarios y comentarios tienen que tener una respuesta pública y ellos no estaban confortables con eso. Y esta nueva plataforma no permite eso, por lo que ha facilitado ese proceso. Yo no tengo una pregunta, es solo este proceso de cambio de paradigma que nosotros estamos intentando, que es de acuerdo con las etapas que Claudia nos ha presentado.
Muchas gracias a las contribuciones de todos y hay varios puntos que soy consciente que estábamos como hasta las 10 portuguesas, 11 españolas y si me dais 10 minutos más podemos cerrar y dejar que María también nos comparta algo más de información de Catalyst. Y hay algunos puntos que me gustaría aquí subrayar de las contribuciones, ¿no? Hubo un punto que lo trajo Aleja y lo trajo María, que es esta cuestión de que no estamos solos y por eso es tan importante movimientos como Catalyst, ¿no? Y la importancia de que el emprendedor social empiece su emprendimiento ya con esta perspectiva de ir ampliando y haciendo más grande su área de actuación. Entonces, y eso es súper importante tener en mente, especialmente porque las fundaciones, los que tienen los fondos, no nos están ayudando a que los emprendedores sociales empiecen con esta visión de trabajo conjunto y complementario, como decía Soraya. Al revés, nos están dando todas las razones para que compitamos, porque hay pocos fondos y entonces tú tienes que decirme por qué eres mejor que el otro. Y ya te voy a valorar mucho porque tú eres el emprendedor. Y entonces todo lo que está a nuestro alrededor nos está diciendo, oye, tienes que trabajar solo contra los demás por este recurso. Entonces, la gran cuestión que se abre es cómo podemos juntos diseñar una fórmula distinta de financiación, de promoción del trabajo de emprendedorismo social, que en vez de trabajar solo con el emprendedor social, trabajar con colectivos de emprendedores sociales. Entonces ahí dando motivación a que los emprendedores sociales se junten y que puedan trabajar esas complementariedades, Soraya, que es algo que Soraya nos trajo. Y eso me parece súper importante de entender y de empezar a actuar, ¿no? Y el espacio de Catalyst es un espacio privilegiado para que podamos conectar con otros emprendedores. Lo que ha compartido Herbert, hay tools, hay herramientas, Herbert, para nosotros en las sesiones de inmersión de liderazgo. Trabajamos algunos. Los tools que queremos más que nada son tools, son propuestas, ¿vale? Que lo más importante es que entiendas los conceptos, entiendas lo que es necesario y una vez que lo tienes muy claro, vas a preguntar cómo está la comunidad, cómo está la organización, cómo estoy yo. Y desde ahí empiezas a montar tu tool. Yo te puedo compartir un tool genérico y te lo comparto sin ningún problema. Ahora el gran reto y lo que te invito a hacer es entiende los conceptos y crea tu tool. Porque los tools, lo que hablamos, las herramientas en sí mismas son importantes. Pero si queremos hacer un trabajo con impacto, vamos a tener que crear un tool específico para ese trabajo. Con base en uno genérico, vamos, un martillo. Es que no es igual un martillo que esté para poner clavos a un martillo que esté para darle a plástico, a un martillo que sea para madera. Son martillos distintos, pero todos son martillos, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa mucho es que cada uno de nosotros tenga muy claro cuáles son los principios y qué objetivos.
y sepas, bueno, sepas, oye, aquí dale con un martillo, no le des con un atornillador, ¿no? Si quieres poner un clavo, pues no le des con un atornillador. Pero fíjate qué clavo es, si es un clavo de madera, si es un clavo de metal, fíjate si es plástico, fíjate, porque eso va a determinar qué tipo de martillo te conviene más. ¿Vale? Esto en general. El 75% de las organizaciones entiende la linearidad del dibujo. Y eso es algo muy, muy importante, que no podemos ir al otro con nuestro idioma. Hay que ir al otro con su idioma. Yo entiendo que no eres nativo español, yo tampoco, y estamos hablando dentro de esta comunidad con su idioma. ¿Vale? No estás hablando el tuyo. Estás hablando el idioma de la comunidad con la cual quieres conectar. Con los 75% hay que ir con la linealidad. Y sin juzgar, aceptando eso. Y esto es lo mismo que sentarnos con los malos, Eugenio. ¿Cómo has diseñado esa plataforma? ¿Fue con los del ayuntamiento y los de la comunidad o fuiste tú que pensaste, oye, este estaría súper bien y aquí los junto? ¿Entiendes? No tenemos tiempo ahora para abrir esa discusión, pero tenemos las clínicas, son abiertas, son gratis, vete a ellas, Eugenio, hay en portugués y podemos platicar ahí un poco más de tu caso concreto. Pero hay muchas preguntas alrededor de estos temas, ¿vale? Y María, que fue preciosa y que me dio 10 minutos más, quiere hacer aquí un cierre. Muchas gracias por haber estado a todos. Gracias a vosotros. Uy, a ver si puedo. No me deja compartir. Bueno, no me deja compartir bien la pantalla. Bueno, da igual, ahora se lo digo por aquí sin las diapositivas, pero dentro de Catalyst, mañana es viernes ya, mañana a las 3 de la tarde, hora CST, hacemos también una sesión informativa, ahora os dejaré todos los links por aquí. Entonces, si estuvierais interesados en saber más sobre Catalyst, en saber también cuáles son las oportunidades, colaboraciones, creo que como ha mencionado Ana Claudia, es un espacio también para unir fuerzas y como también dejar de trabajar un poco en silos y como unir fuerzas para co-crear colaboraciones. Tenemos por ahora más de 90 y creo que después de esta semana habrán incluso más. Y después también celebramos unos premios anuales, este año es el tercero, y que también buscamos con estos premios premiar precisamente y celebrar a las personas y las organizaciones que hacen posible acelerar estos cambios sistémicos. Entonces, en caso de que quisierais nominar a alguna organización o financiador, organismos bilaterales o multilaterales, os dejaré también todos los links por aquí. También recientemente hemos lanzado el Catalyst Market, que es una iniciativa que lanzaron los miembros de Catalyst para también conectar a productores y consumidores conscientes y promover también una economía inclusiva y regenerativa. Y os dejaré también otro link que es sobre Systems Learning, que también lo que nos gusta también es compartir recursos para también aumentar la base de conocimientos del movimiento de innovadores de cambio sistémico. Y os dejo ahora todos los links por aquí. Y muchísimas gracias otra vez a Ana Claudia, a Alejandra, a Soraya y a Bernie y a Eugenio por venir. Y espero veros pronto por aquí. Gracias a ti, María. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Claros. Bye Buen bye. día. Buen día.